una nota de prensa donde refiere que sobre el caso Lavallato, la Fiscalía y la Procuraduría han firmado un acuerdo final de colaboración eficaz con la empresa AENSA. Así que hemos convocado a Silvana Carrión Ordinola, ella es la procuradora ad hoc para el caso Lavallato. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí en TV Perú Noticias, doctora Carrión. Buenos días, Julio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y en principio lo primero que quisiera pedirles es que nos explique un poco cuál es la ventaja de haber ya concluido, de haber terminado este proceso de colaboración eficaz donde la empresa AENSA acepta que ha participado en graves actos de corrupción y que además estaría aportando información valiosa para determinar a otros actores que están siendo materia de investigación en este mega caso de corrupción en el Perú. Sí, bueno, este proceso de colaboración eficaz resulta bastante importante, ¿no?, para las autoridades peruanas, tanto a nivel penal como a nivel de reparación civil, puesto que la empresa ha sido un proceso largo, además de colaboración eficaz, donde la empresa ha ido entregando información y esta información ha sido corroborada por la Fiscalía. Y es importante porque la empresa está reconociendo comisión de actos ilícitos, ¿no? Está confesando comisión de actos ilícitos casi en 16 proyectos, ¿no? Proyectos de infraestructura, ¿no? En contratos que se firmaron con el Estado, en donde la empresa ha participado mayoritariamente en calidad de socia, digamos, en los proyectos. Pero también hay proyectos importantes que la empresa está reconociendo dentro del marco del Club de la Construcción, ¿no? Esos proyectos reconocidos como ilícitos, la empresa viene brindando información que está ingresando a las carpetas fiscales en los procesos que se vienen investigando respectivamente, y va a ser información valiosa que la Fiscalía va a poder procesar y que le va a servir a la Fiscalía al momento que haga la acusación o presente los cargos respecto a los otros investigados. Eso desde el punto de vista penal. Pero además la empresa también está reconociendo en este esquema del Club de la Construcción que nosotros hemos conocido, la modalidad de acompañamiento. Es decir, como sabemos, en el esquema del Club de la Construcción no solamente las empresas participaban para ganar o hacerse de una obra, sino que también parte del esquema del club era que tenían que dar esta apariencia de transparencia o de concurso o de competencia, y tenían que participar como postor también en otras licitaciones donde ganaban otras empresas del club. Entonces, en estos otros procesos o en estos otros concursos que nosotros le llamamos los concursos de acompañamiento, la empresa también está reconociendo haber participado aproximadamente en 48 procesos de acompañamiento en el esquema del Club de la Construcción. Entonces, esta información es sumamente valiosa a nivel investigativo, pero desde el punto de vista de la Procuraduría también es importante el monto de reparación civil que la empresa va a pagar por estos ilícitos. Nosotros hemos hecho el cálculo de reparación civil en base al marco legal vigente, que es una ley especial, que es la ley 33, y su reglamento y unas fórmulas. Y ahí el monto que va a pagar la empresa por reparación civil ha resultado en 480 millones de soles, más los intereses y reajustes que deben haber conforme se vaya pagando en el tiempo esta cuota de reparación civil, porque se ha establecido un cronograma de pago, ¿no? De acuerdo. Entonces, no solamente es el monto, Julio, también de reparación civil, eso que quiero dejarlo claro, establecido, sino que además la empresa también se ha comprometido a desistirse de algunos arbitrajes que mantiene con el Estado, es decir, por ejemplo, 2 arbitrajes con el gobierno regional de Cusco. Hay un contrato que mantenía o mantiene con la Municipalidad de Lima, en el cual la empresa también se ha comprometido a renunciar, si cobra alguno para el Estado, no a terminar ese contrato. Entonces, además que la empresa también se desistió de su pretensión de acudir al CIADI por el proyecto gasoducto y solicitar iniciar un arbitraje contra el Estado peruano. Entonces, este acuerdo de colaboración integral es sumamente importante por la información, por el dinero de reparación civil que va a cobrar el Estado por estos hechos ilícitos, pero además también porque trae estos compromisos de desistimiento que van a hacer que el Estado no tenga que
desembolsar o litigar, digamos, en unos procesos en los cuales la empresa se está desistiendo, ¿no? Ahora, doctora Carrión, para entenderlo, en un proceso de colaboración eficaz, en este caso, la empresa y sus funcionarios han aceptado que han cometido delitos. Probablemente pronto conoceremos cuál será la sanción judicial de beneficio que va a recibir, pero que de todas maneras va a recibir una sanción en el ámbito judicial. El trabajo que hace la Procuraduría es velar por una reparación por el daño que han ocasionado por sus actos de corrupción al Estado. ¿A cuánto equivalen estos 16 proyectos de infraestructura en las que esta empresa ha aceptado que ha participado con actos de corrupción? Sí, efectivamente la empresa reconoce, ¿no?, la comisión de ilícitos, y la empresa se ha sometido a este proceso de colaboración eficaz conjuntamente con 6 ex ejecutivos de la compañía, ¿no?, que también están entregando la información. Recordemos que la empresa, digamos, entrega la documentación, los archivos, por ejemplo, correos electrónicos, documentación que obra en el acervo documentario de la empresa respecto a toda esta evidencia que ha habido de estos pactos colusorios, ¿no?, estos acuerdos ilícitos. Y los ex ejecutivos lo que aportan son los testimonios y el contexto, ¿no?, los dichos de cómo sucedieron estos hechos. Entonces, estas confesiones están recogidas en este proceso de colaboración eficaz. Efectivamente, esto va a ser sometido a un control judicial, es decir, este acuerdo va a ser presentado a un juez, al Poder Judicial, para que el juez haga el control de legalidad para ver si todo está conforme a la norma que regule el proceso de colaboración eficaz, pero además para ver si también los beneficios que se ha acordado, que la Fiscalía lo otorgará desde el punto de vista penal, son proporcional y están dentro del marco de la legalidad. Van a recibir una sanción, ciertamente, pero claro, el proceso de colaboración eficaz, como bien mencionas, implica también un beneficio que la Fiscalía va a dar por esa colaboración o por esa información útil que está brindando la compañía. Respecto al monto de reparación civil por estos 16 proyectos, más el esquema de acompañamiento que está explicando en este momento, la empresa va a pagar 480 millones de soles. De acuerdo, eso sí lo tenemos claro, pero ¿cuánto le ha costado al Estado? ¿Cuál ha sido el compromiso del Estado de financiar, de invertir en estos 16 proyectos? Para tener una idea de estas tremendas obras, porque no son obras pequeñas, son obras de infraestructura significativas en el país. ¿A cuánto suman estos 16 proyectos? ¿Tiene un aproximado de ese valor? No lo tengo en este momento, porque cada proyecto, digamos, tiene un estado de ejecución distinto. Hay algunos que han sido terminados, otros que todavía no han sido concluidos, ¿no? Entonces, incluso hay proyectos que, como sabemos, el gasoducto, por ejemplo, ha quedado todavía inconcluso. Entonces, no depende cada proyecto cuánto el Estado ha invertido, ¿no? Pero lo que sí quisiera dejar claro, con ocasión a tu pregunta, Julio, es que el monto de los contratos, ¿no?, o el monto de lo pagado por el Estado no es lo mismo o no representa el monto de indemnización que deben pagar las empresas. Son conceptos completamente distintos. En el monto que paga el Estado, es el monto del contrato, es el monto probablemente por el costo de la obra, obras que en algunos casos sí existe, ¿no?, carreteras que finalmente se han construido, que tienen un costo determinado que el Estado ha pagado, y otro monto distinto es el monto de indemnización que tienen que pagar las compañías por esos hechos ilícitos, y que se calcula no en base al monto de los contratos, sino que la ley a la fecha dice que se calcula en base a algunas fórmulas que ha establecido la propia norma, ¿no? ¿Y esa indemnización es esto que se ha definido por $480 millones de soles? 480 millones de soles, efectivamente, más los cimientos que la empresa, más los intereses y los ajustes, pero además también los desistimientos que la empresa ha hecho de algunos servicios. Yo le hago esta pregunta porque, claro, leyendo un poco cuáles son las obras que están involucradas, el gasoducto del sur peruano, la carretera Irsa Norte, la vía expresa sur de Lima, la línea 1 del metro de Lima, la carretera Irsa Sur, los tramos 2 y 3, son 16 proyectos importantes que probablemente en suma superarán los 50.000 millones de soles por lo menos, lo que el Estado tendría que pagar o coincidió en pagar a estas empresas corruptas de darles esta concesión para que ellas la puedan desarrollar.
Sin embargo, cuando uno mira los 480 millones respecto de lo que ha costado, como que se siente que no hay un justiprecio, una devolución justa respecto del daño enorme que han ocasionado. Le pregunto esto porque sé que existe una norma y usted, como experta en el tema, ¿considera que esa norma, que esa fórmula que permite hacer este cálculo que ha llegado a los 400 millones, debería de ser revisada, debería ser evaluada para tratar de encontrar una reparación que efectivamente sea significativa y buena para nuestro país? A ver, definitivamente las normas pueden ser perfectibles. De hecho, nosotros estamos sugiriendo o hemos elevado algunos informes para que se hagan algunas revisiones a la norma del cálculo de reparación civil. Creo que hay cosas que se pueden mejorar, ¿no?, en la norma. Pero creo que lo que sí hay que tener claro es que primero hay que analizar el caso de cada empresa en concreto, ¿no? La empresa ENSA, de la que estamos hablando en este momento, ellos han tenido una participación determinada, con un porcentaje determinado en muchos de estos proyectos. De acuerdo. O sea, no son las empresas que tienen la totalidad, digamos, de las obras o que han llevado a cabo la totalidad de las obras. Solo tienen un porcentaje de participación en muchos de estos proyectos. La ley, por ejemplo, de la que estamos hablando, calcula la reparación civil para cada empresa de acuerdo al porcentaje en que han participado en este proyecto, porque todas tienen que pagar de acuerdo a su porcentaje de participación y a lo que más o menos han ganado. Ahora, lo que hace la ley, a grosso modo, porque es una ley bastante técnica, es un poco capturar las utilidades que las empresas han obtenido con ocasión a estos proyectos. Entonces, lo que hay que diferenciar es el monto de los contratos, el pago que se ha hecho por esos contratos, efectivamente, como no sé si son 50.000 millones, porque hay que revisar cada obra, pero hay un monto efectuado por el Estado, efectivamente, a estas empresas, pero esos montos son los montos que corresponden a las obras que han sido ejecutadas y donde las obras finalmente han sido construidas, que tienen un valor determinado, ¿no?, de inversión. Entonces, eso está finalmente ahí en las obras que finalmente nosotros vemos. Pero lo otro que nosotros hacemos como Procuraduría, como le explicaba, es determinar el daño, el concepto de indemnización, de acuerdo a este marco legal vigente, que de acuerdo con usted, nosotros consideramos que debe ser revisado, no debe ser mejorada la norma, ¿no? De acuerdo. Ahora, finalmente no quiero dejar pasar esto porque usted señala que AENSA tenía una participación parcial con otras empresas. Si AENSA acepta que en estos 16 procesos y en 48 proyectos más ha participado en actos de corrupción, ¿qué otras empresas significativas están directamente vinculadas o que han participado con AENSA en estos actos de corrupción ya reconocidos? A ver, eso es parte de la información que está dentro del proceso de colaboración, ¿no? Hay una norma, hay una reserva ahí de la ley, pero lo que sí te puedo comentar es que son sus socias, ¿no? Por ejemplo, en el esquema del Cruel de la Construcción, ¿no?, que finalmente son proyectos que están siendo investigados bajo la Fiscalía, y en donde la empresa, y eso es lo valioso de la colaboración, está brindando la información respecto a estos otros terceros, tanto personas naturales como jurídicas, que han participado en estos hechos de corrupción y que incluso, ¿no?, se refieren a funcionarios públicos que también han estado involucrados en estos proyectos, ¿no? Entonces, esa es la información que forma parte de la colaboración eficaz. De acuerdo, pero sí nos puede precisar cuál es el monto de reparación civil que también tienen que pagar los señores Graña, Miro Quesada y Graña Acuña, que están directamente señalados también por la Procuraduría con un monto adicional a estos 480 millones de soles. Sí. Con los señores José Graña, Miro Quesada y Hernando Graña Acuña, que además ellos han levantado su identidad, por eso es que lo puedo comentar, porque son procesos de colaboración, ¿no? Pero ellos han levantado su identidad. En adición a la reparación civil que va a pagar la compañía, ellos van a pagar a título personal 60 millones de soles, ¿no? Porque ese es el acuerdo que se ha llegado con los señores Graña y que ahorita y que ha sido sometido estos acuerdos al Poder Judicial para el control de legalidad respectivo. De acuerdo. ¿Cuáles son los siguientes pasos legales? ¿En qué etapa nos encontramos en este caso Lavallato?
En el proceso de colaboración eficaz de la empresa ENSA en específico, se ha firmado el acta de final que se hace el día jueves. Ahora lo que toca es que se presente esta acta final con todo el proceso y el expediente de colaboración al Poder Judicial. El Poder Judicial nos va a convocar a una audiencia para sustentar todas las partes de ese acuerdo, Fiscalía, Procuraduría y la empresa también, y luego que el juez evalúe que está dentro de la ley, digamos, los acuerdos a los que hemos llegado, proporcionalidad de beneficios penales y también respecto al monto de reparación civil, si evalúa que todo es proporcional, entonces el juez puede aprobar el acuerdo de colaboración y se emite una sentencia de colaboración eficaz. De acuerdo. Eso es un acto público, esta audiencia, ¿no? No, es una audiencia reservada. Es una audiencia reservada. El proceso de colaboración, correcto. De acuerdo. Bien, le agradezco mucho esta conversación. Vamos a seguir de cerca el desarrollo de este logro que contribuye sin duda a tratar de esclarecer cuáles han sido las malas prácticas, las prácticas corruptas de varios empresarios y funcionarios del Estado en nuestro país en los últimos años, lamentablemente, ¿no? Gracias por atendernos. Ojalá la pudiéramos tener un día aquí en estudios para que nos dé mayores detalles del trabajo que se viene haciendo desde ahí, porque esto es una empresa, pero entiendo que son varios casos de colaboración eficaz que están en trámite. ¿Tiene la cifra aproximadamente de cuántos casos están bajo ese proceso? Mire, casualmente eso es lo que le quería comentar. Nosotros como Procuraduría entramos a participar en estos procesos de colaboración en un estadio procesal determinado cuando nos convoca la Fiscalía. A la fecha, Procuraduría participa aproximadamente en 25 procesos de colaboración, no solamente de empresas, sino también de personas naturales. Entonces, aquí también lo que hay que rescatar, y creo que es importante, es que el tema de la reparación civil es un tema que ha tomado mucha mayor notoriedad y mucha más importancia en un caso como Lavajato, obviamente, porque es un caso de corte económico, pero además en donde se vienen fijando reparaciones civiles, y creo que hay que mencionarlo, reparaciones civiles que además están siendo pagadas, ¿no? Que no solamente quedan en el papel y que no simplemente son montos que quedan, digamos, sin cobrarse. Ya todos los acuerdos de colaboración que la Procuraduría ha celebrado, que son 4, se vienen pagando en el tiempo, de acuerdo al cronograma acordado. No hay ningún colaborador que haya dejado de pagar. Y entonces creo que eso es importante, porque en el Perú las reparaciones civiles no eran pagadas por muchas personas, y hemos visto temas de corrupción, casos de corrupción importantes, en los cuales no se ha pagado reparación civil, o no de manera significativa. Entonces, este caso, con los procesos de colaboración eficaz, está demostrando que las reparaciones civiles no solamente tienen que ser impuestas, sino que tienen que ser efectivamente pagadas. De acuerdo. Creo que eso es un paso importante dentro de lo que es el avance de la defensa de los intereses del Estado. La comprometemos entonces a conversar aquí en estudios para que nos dé mayores detalles de cuál es el avance que se tiene en el marco de todas estas investigaciones y lo que usted acaba de destacar. Con mucho gusto. Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Julio. Silvana Carrión Ordinola, procuradora ad hoc para el caso Lavallato. Sí, pues las reparaciones civiles hay que pagarlas. Hay personajes que han tenido la máxima magistratura de nuestro país. Alberto Fujimori fue presidente de la República en su momento, luego se convirtió en dictador. Está preso por delitos de corrupción, tiene sendos procesos en los que se le ha atribuido un pago de reparación civil y no ha pagado un sol. ¿Ah? No ha pagado un sol. Bueno, aquí estamos viendo que estos procesos de colaboración eficaz tienen dos valores significativos para las